Esta plática se llama El evento guadalupano o la siempre Virgen Santa María de Guadalupe como ella se presentó. Y la voy a desarrollar en 4 puntos. El primer punto es el evento histórico. El segundo punto es Santa María de Guadalupe es un códice que se puede leer. El tercer punto es sobre la ciencia actual y la imagen. Y el cuarto punto es sobre los papas, lo que han dicho o lo que han mencionado acerca de la aparición guadalupana. En el primer punto empezamos, pues tenemos que considerar que este evento se desarrolló en 1531, apenas 10 años después de que la gran Tenochtitlán había caído a mano de los españoles, que ayudados por los tlaxcaltecas habían sitiado la ciudad y había pues habido un gran desastre, una gran mortandad, y que los indígenas habían perdido su mundo. No quiero abundar en esto, solamente me quiero centrar en el hecho. Había tristeza, desolación, el mundo indígena se sentía absolutamente devastado, no querían saber ni de su propia vida. Y este evento sucede un sábado de 1531, en diciembre. A principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada de un pueblo en el que él residía, Tulpetlac, hacia la Ciudad de México, a asistir a sus clases de catecismo y oír la Santa Misa. Entonces era una distancia larga, iba caminando, cuando de repente al pasar al lado de un cerrillo llamado Tepeyac, que significa Cerro de la Nariz, pues estaba amaneciendo y él cuenta que escuchó el trino de unos pájaros, un trino armonioso, y de repente oyó una voz muy dulce que lo llamaba en su lengua. Hablaba el náhuatl. El náhuatl es una lengua preciosa, es una lengua culta, aglutinante, es decir, que de varias ideas hacen una palabra, como algunos lenguajes que conocemos occidentales como el alemán o el latín. Y entonces al llegar junto a ese cerrillo, sube porque escucha la voz a la cumbre y se topa con una señora de sobrehumana belleza cuyo vestido era brillante como el sol y la cual con palabras muy dulces y amables y atentas le habla en su lengua y le dice: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo para en él mostrar y prodigar todo mi amor, mi compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confían. En el primer encuentro ya, Santa María de Guadalupe le da cuál es el sentido de su aparición ahí. Quiere un templo para mostrar el amor. Y entonces le ordena: ve a donde el señor obispo y dile que desea un templo que esté ubicado en este llano, anda y pon en ello todo tu esfuerzo. El indio era un macehual, es decir, de la clase obrera, gente que trabajaba con sus manos, pues para él ir a enfrentarse a la autoridad eclesiástica no era algo agradable, y de hecho se lo dice a la Virgen, pero ella quiere que sea él. Y entonces va a ver al señor obispo, lo hacen esperar porque tenía ahí muchos asuntos. El obispo lo escucha, no le cree y lo recibe pues con desconfianza y le dijo: mira, tengo muchos asuntos, regresa otro día. Entonces, de regreso
a su pueblo, Juan Diego se encuentra de nuevo con la Virgen y le explicó cómo había sido su experiencia, y la Virgen le pide que venga al día siguiente, que vaya el día siguiente a ver al obispo para que repitiera su mensaje. Y esta vez el obispo, cuando recibe a Juan Diego, otra vez lo vuelven a hacer esperar, lo oye con más atención, le dice: ¿cómo era la señora? Explícame. Y luego le dijo: mira, dile a esa señora que te dé una prueba para que podamos creer que es verdad lo que ella está pidiendo y que es verdad que es la Madre de Dios. Entonces el obispo, pues según lo que cuenta después Juan Diego, manda a 2 de sus sirvientes a que lo vean a dónde va, que lo controlen, que lo vigilen, pero en la salida se les desaparece Juan Diego, y entonces de regreso Juan Diego halló a la Virgen, le narró los hechos, y la Virgen le dijo: mira, hijo mío, ven el día siguiente y yo te voy a dar esa señal que precisa el obispo. Pero al día siguiente amanece y en la noche se había puesto muy grave el tío con el que vivía, Juan Bernardino, y entonces pues él se sintió obligado a ir a buscar a un sacerdote para que lo confesara, porque el mismo tío lo pide. Entonces se levanta en la madrugada, va de camino a la ciudad para buscar al sacerdote, pero al llegar al cerrillo del Tepeyac se acuerda que la Virgen le había dicho que fuera, y ahora se da cuenta que no va a poder pararse, e ingenuamente pues da la vuelta para que la Virgen no lo encuentre en el mismo lugar que la vez pasada, y cuando va a toda prisa le sale la Virgen al encuentro y le dice: hijo mío, ¿a dónde vas? Y Juan Diego con mucha ingenuidad le dice: Virgencita, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste, niña mía? Y entonces se da ese diálogo que ya conocemos, en donde la Virgen le dice que no tema, que ella es su salud, que no se preocupe de nada, que su tío ya está curado y que suba al cerro porque le va a dar la señal. Entonces Juan Diego sube, era el crudo invierno, les había dicho que era el principio de diciembre, y en el centro de México, sobre todo en las montañitas, pues hay heladas y es muy frío, no crecen flores. Sube a la cumbre del cerro y ve ahí muchas rosas de Castilla, corta varias, las pone en su tilma, que era una capa que se colgaban los indígenas, en donde echaban el maíz o lo que traían, y se ponían así su tilma, y entonces corta ahí las rosas, regresa con la Virgen ve aquello, coge las rosas, las levanta y las vuelve a dejar en su tilma, y entonces manda a Juan Diego que vaya al obispo. Cuando llega, Juan Diego lleva las rosas apretadas y la Virgen le advierte que no se las enseña a nadie. Entonces, pues al llegar lo hacen esperar hasta que ya finalmente el obispo lo recibe, y entonces Juan Diego, en esa imagen que conocemos todos, le dice: aquí está la señal que pedías, recíbela. Abre la tilma y aparece impresa, grabada, pintada, la imagen de Santa María de Guadalupe como la conocemos. Entonces, una vez que el obispo Fray Juan de Zumárraga ve aquella imagen, cae de rodillas, llora, pide perdón por no haber creído y desata del cuello de Juan Diego la tilma, la lleva a su oratorio, y posteriormente van al lugar donde la Virgen se aparece y hacen una pequeña ermita de adobe. Entonces Juan Diego pide al obispo que le dé permiso de cuidar el lugar, y entonces él va a vivir el resto de sus días barriendo la ermita, cuidándola, limpiándola. Pero él
narra su experiencia a un sabio que era un indígena, don Antonio Valeriano, que había estudiado con los padres franciscanos en el colegio de Santiago de Tlatelolco, y fue el que nos transmite en ese documento maravilloso que, pues desgraciadamente digo que está en Estados Unidos, está en la Biblioteca Nacional de Nueva York, que es el Nican Mopowe. Y ahí se narra toda esta experiencia maravillosa, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que se venera en México con grandísima devoción, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que a lo largo de esta secular aparición, los milagros que se han obtenido y que se siguen obteniendo para todos los fieles devotos que la invocan. El hecho guadalupano marcó el proceso de la evangelización en México. Al principio yo había mencionado que los indígenas no querían saber nada sobre la religión de aquellos hombres barbados. Y después de esta aparición, estas son cosas que se estudian científicamente. Entonces empezaron a hacer los bautizos en masa. De hecho, hay alguna tesis doctoral de un francés, Michel Ricard, que tiene la teoría de que la aparición de Guadalupe fue la que posibilitó la evangelización de México. Por eso se le llama la estrella de la evangelización de América Latina, y es también factible o real, puesto que además de que sí sucedió que los indios se bautizaban en masa después de haber perdido su fe, es porque tuvieron algún conocimiento extra, además de lo que los misioneros les decían. Y este conocimiento es este códice. Por eso nuestra segunda parte de la plática es leer a la Virgen de Guadalupe. Bueno, este nombre de Santa María de Guadalupe, ella misma se lo dio a Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, cuando se le apareció para sanarle de sus enfermedades. Y decimos que podemos leer este códice porque la ciencia y la cultura avanzan y nos enseñan conocimientos que quizá antes no teníamos. Lo primero que podríamos decir es que tanto lo que hoy conocemos como México y Centroamérica, pues eran una unidad geográfica y se podrían llamar a ese conjunto como Amoxtlalpan, es decir, tierra de los libros o de los códices o dibujos. Para los aztecas y para los náhuatl, sus libros sagrados eran muy importantes. De hecho, existía la Moscali o la Casa de los Libros, en donde estaban ubicadas las escuelas sacerdotales y las escuelas de los dirigentes en los templos y palacios. Los mesoamericanos tuvieron un grande aprecio por la palabra escrita, no escribían como nosotros, ahorita lo vamos a ver, escribían de otra manera. En ellos se guardaban las cuentas del tiempo, se guardaban la totalidad de las cosas divinas, se consideraban los escritos como un don de los dioses, y como refieren sus mitos, muchos de ellos evocaban por las actuaciones divinas y los destinos de los hombres. Entonces, un códice tenía un carácter metahistórico, un carácter que sobrepasaba el aquí y el ahora para hablarnos de una realidad trascendente. Leer un códice hoy para nosotros significa adentrarnos en un mundo de la imagen palabra, de la palabra imagen. Es un condensado simbólico con su entramado significativo. Miren, para los que tienen alguna
un conocimiento del metro de la Ciudad de México, cuando se hicieron, que esto fue alrededor de 1968, se hicieron las estaciones, entonces se buscó identificar cada estación con un símbolo. Y entonces ustedes van al metro de la Ciudad de México, se suben a la estación y en un símbolo saben qué estación, por ejemplo, la Candelaria, y ponen unos patos. Entonces la gente ya relaciona, esa estación es la Candelaria, o un penacho, etcétera. Lo que quiero decir es que nosotros hoy todavía usamos ese lenguaje. Bueno, los aztecas utilizaban esa palabra imagen. Y cada uno, también hoy nos acercamos a un códice desde nuestra propia experiencia. O sea, lo podemos leer de una manera polifacética. No es definitivo, sino que se nos explica después de tener una vivencia y de poder hacer una mayor profundización. Por eso, esto explica el valor polivalente de los símbolos. Y por eso leer Guadalupe significa adentrarnos un poquito en la cultura de aquellos hombres a los que se da primero esta lectura. Entonces, para nosotros hoy las imágenes comportan diversos significados y símbolos. Incluyen también simbolismos los colores. Si yo les digo, a ver, ¿qué significa para ustedes el color rojo? Inmediatamente pensamos, fuego, amor, pasión, intensidad. Bueno, los lectores no solo contemplan, sino que también se puede escuchar o se puede como percibir. Por eso estas lecturas pues también no son nunca definitivas. Dios siempre se adapta a nuestra realidad. Y en el evento guadalupano se acerca con benevolencia, es lo que tenemos que captar, que el evento guadalupano es un detalle de amor de Dios a un pueblo, a una nación, pero también a un mundo. Porque el pueblo mexica y los demás pueblos prehispánicos pues van a ser como el símbolo de una nueva era en la evangelización, en la vida de la iglesia. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, la mayor parte de la iglesia católica ahorita está pues en esos pueblos. Entonces esto era asistir al nacimiento de un, pues vamos a decirlo en estas palabras, un boom evangelizador. Bueno, para comprender la imagen de Guadalupe hemos de saber que el pensamiento mexica, como ya lo mencioné, era visual. Se expresaba de modo gráfico a través de ideogramas. O sea, no usaban como nosotros palabras, sino ideogramas, cuyo sentido supone conocer al menos mínimo su filosofía que expresaba su universo cultural. La Santísima Virgen de Guadalupe, en cuanto tal, evangelizó a los hijos de estas tierras no solo en su idioma, el náhuatl, sino que se comunicó a través también de su modo de pensar visual, en su situación vital y en sus modos de entender la vida. Por un lado, para los aztecas. Para los españoles, lo primero que hace Fray Juan de Zumárraga es se arrodilla. Ve, ¿qué ve? Pues a la Madre de Dios, a una Virgen en todo su esplendor, y llora, es decir, se emociona porque capta que aquí hay algo divino. Entonces, para los aztecas, en cambio, hay una adaptación a su psicolenguaje y a su sociolenguaje, es decir, ellos pues no tenían las
los parámetros de los españoles. Y por eso la Virgen Santísima de Guadalupe deja esta imagen como un códice denso de significado, capaz de conservar su mensaje y cuasi de presencializar en un diálogo amoroso perenne para aquellos que entendían esa cosmovisión. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a intentar leer, y es como meternos en la cultura de los aztecas. Podemos decir lo primero, que Guadalupe es un icono, es una narración protológica, es decir, que va al origen de un pueblo para un nuevo horizonte y para dar un nuevo sentido a ese pueblo que había sido devastado, pero también a todos los pueblos de esta, pues digamos, joven continente, y por supuesto que para nosotros, como para San Juan Diego y para el tío Bernardino, pues nos evoca el reto que plantea la misión que Guadalupe le pide a Juan Diego. En una noción básica, porque no podemos decir muchas cosas, sino lo más básico, para entender el lenguaje guadalupano se encuentra en esto. El náhuatl es una lengua que procede idiomáticamente con difrasismos o bilexismos. ¿Qué es eso? Pues que da dos ideas para dar un tercer resultado. Por ejemplo, para que me entiendan, ellos decían Inxochitl, Incuicatl. Inxochitl, la flor, y Incuicatl, el canto, y flor y canto significaban poesía. Entonces, para decir poesía decían flor y canto. Otro ejemplo, podían decir Inmitl, flecha, Inchimali, escudo. Inmitl, Inchimali, flecha y escudo significaba guerra. Y también, por ejemplo, decían Inatl, agua, Intepetl, cerro. Agua y cerro significaba poblado o nación. Entonces ellos procedían con este difrasismo. Hablaban siempre para decir persona, rostro y corazón. Pues es interesante, es una lengua que piensa en difrasismo. Entonces, por ello, los ideogramas del icono de la Virgen se han de leer también con esta dinamicidad dual o esa dialéctica creadora. De dos se crea uno nuevo. De modo que nos permita llegar a ese pequeño universo de sentido. Qué interesante pensar que esto es un mapa, es un código, es un códice. Bueno, podemos hacer varias cosas. Primero, para meternos en la cultura azteca. La Virgen Santísima de Guadalupe lleva el pelo suelto. Aquí no se aprecia perfectamente, pero las mujeres casadas tenían por cultura que recogerse el pelo y se hacían dos trenzas que se montaban arriba de la nuca. Solamente las vírgenes, las doncellas, podían tener el cabello suelto. Entonces, esta imagen es o significa una mujer virgen. Su rostro, pues el rostro de la Virgen es un rostro moreno, suave, ovalado, en una actitud de profunda oración. Vemos cómo tiene los ojos, decimos, entornados. Su semblante es dulce, fresco, amable, refleja amor y ternura, además una gran fortaleza. No es ni europea ni indígena, es una mestiza. La primera mestiza de ese lugar, pues los españoles habían llegado a las costas de Veracruz en 1519, estamos hablando de 1531, habían pasado solo 12 años.
Entonces quiere decir que la Virgen de Guadalupe se presenta como la primera mestiza mexicana. No había otra de esa edad. Y luego el concepto fundamental de la dualidad, aquí lo podemos ver, porque para los aztecas nada se podía concebir por uno solo. Se requiere del concierto de dos, hombre y mujer. Nuestro cuerpo en sus partes importantes siempre tiene dualidad, dos ojos, dos orificios de la nariz, dos oídos, dos manos, dos piernas. Entonces nosotros tenemos esa como dividido el cerebro en dos hemisferios, el corazón tiene dos caras, dos bordes, tenemos venas y tenemos arterias. Hay dos principios de movimiento, rotación y traslación. Existe el día y la noche, el arriba y el abajo, el hielo y el fuego, el norte y el sur. Bueno, en su psicología, los aztecas siempre integraban esa dualidad. De ahí que estas posturas de las manos la podemos traducir en Cali, que quiere decir casa, y Mecatl, mecate, y quiere decir la casa de los mecates, que era la casa de los tiempos donde los aztecas aprendían a medir el tiempo. Es la casa donde se aprende la sabiduría. Allí estudian los pipiltlin, que son los nobles o los sacerdotes, quienes tendrán la responsabilidad de guiar al pueblo en correspondencia a su misión cósmica, divina. Es decir, esta postura refleja el sentido de casa. Ahí, si no existe más ya el templo pirámide, porque ha sido destruido, María invita ahora a edificar un templo para que sigan ellos existiendo como pueblo, dar ahora el paso a la comunidad iglesia, pueblo de Dios, en una dimensión totalizadora. Es esa cosmovisión de síntesis, edificar templo, nación, iglesia, cultura, en colaboración mutua con ella, que viene a presentarse como la madre. El manto de la Virgen es un manto hermoso con un color azul verde que estaba, o azul turquesa, que estaba reservado solamente al emperador. Nadie podía usar este color, solo el emperador. Entonces están leyendo que ella está revestida de una realeza imperial. Ella es la emperatriz. Y su vestido tiene el color de la tierra o el color del amanecer del sol. Por eso ese vestido rosa refleja el amanecer, pero también la totalidad del universo, el quehacer cósmico, nuestro quehacer y el quehacer de Dios. Este es el vestido de una mujer noble que une en sí la tierra y el cielo. Y como ven, está todo bordado. Curiosamente, el bordado, que es un bordado externo que tiene muchos significados, cae como una tilma o como una coraza, como diría yo, que no se pliega a los pliegues del vestido. Bueno, está el manto lleno de estrellas, después veremos. En náhuatl se dice Sezotlatoa, y habla de las 400 voces, innumerables estrellas. Muchos estudios científicos, que eso veremos al final, han revelado
que esas estrellas que parecen puestas así como muy al azar reflejan un mapa estelar de la noche del 12 de diciembre de 1531. Bueno, ahora veremos también, y esto se los quiero acercar un poco más, que la imagen está llena de flores, tiene flores por todos lados, todo esto son flores, dirían los españoles arabescos, pero las flores o Xochitl para los aztecas era la voz de Dios en la tierra. Contienen el Cuicatl, ya les había dicho que in Xochitl, in Cuicatl significaba la poesía. Por eso, unidos para ellos, la flor y el canto significaba el canto de Dios en la tierra y significaba también, como dice Netzahualcoyotl, que las flores vienen del cielo y en ellas gorjea el ave quetzal. Se puede decir que esta imagen es la poesía de Dios, es la voz de Dios que manda a la tierra. Y aquí, como podemos observar, hay esta imagen que está más de cerca, pero son 9 imágenes florales que significan, o es una lectura que nos habla de una mujer que está vestida del amanecer, de la tierra amanecer, con cerros, cantos y flores del nuevo fuego. Insihuapilli, Intestihuatipecue, cerros, templos que tienen el canto dorado divino que se extiende por los 4 puntos cardinales y el quinto lugar, lo que viene del cielo mensaje divino canto. Entonces, es un conjunto de ideas que nos hacen ver que ellos leyeron. Es interesante ubicar que el tallo de todas estas flores, todas, los 9 grupos florales, todas, se insertan en el manto. Eso nos quiere decir que este jeroglífico del Atl, porque tiene un jeroglífico de agua, como ven es un cerro y agua, y acuérdense que cerro y agua significaba pueblo o nación, y esa agua, Atl, se inserta en el cielo, lo que nos está diciendo que agua y fuego hunden sus raíces en la divinidad, proceden de lo alto del cielo o van allá. La flor tiene figura de cerro. Habíamos dicho que Tepeyac significaba el cerro de la nariz y su tallo tiene figura de agua. El monte termina en punta, lo que para los indígenas es Tepeyac, que significaba el cerro en punta o el cerro de la nariz. Como ven aquí está la punta, el agua. Hay que tomar en cuenta que para los indígenas el conjunto flor y agua significa civilización, como les dije. Por lo tanto, representa una civilización enraizada en lo celeste. En la flor cerro se observan pequeñas flores que están saliendo o entrando, no sabemos. Todas están rodeadas, miren, aquí hay flores que están saliendo del cerro. Y esa flor cerro, también los indígenas veían el códice en diferentes ángulos. Como nosotros podemos hacer, un mapa lo vemos en distintos ángulos,
Y para ellos también significaba la sabiduría que está como a la mitad, ni se sabe todo, pero se sabe algo. Son las flores a la mitad. Y estas flores cerro, que también significan corazón, porque si movemos la flor así, es la imagen de un corazón, significan corazón y significan también lleno de sabiduría divina. De esta manera podemos concluir que esta flor es la verdad de Dios que se expresa en la tierra para esta nueva civilización que hunde sus raíces en el cielo. Esta concuerda perfectamente con lo que es el centro del mensaje de Guadalupe, que mucho desea que se construya una casita, una civilización, un poblado, una nación sagrada, lo que significa que será una civilización de amor y de sabiduría de Dios. Las flores que parecen, ya dicho, que se asoman, pues es la parte de la sabiduría que hay siempre que pensar que poseemos algo, pero no todo. Y es una invitación también a la profundización. El agua Tepl Cerro, Atl, al revés, el Atl, agua, y Tepl Cerro, poblado, es un glifo que aparece, ya lo he dicho, 9 veces en el vestido de la Virgen, y en el centro se encuentra el difracismo que significa señorío. Y entonces, esto es que este señorío se encuentra repetido porque este conjunto parece sugerir que son las cordilleras, es decir, o los pueblos del centro de lo que se conocía como el valle central de México, que están esos volcanes, esos cerros, y ya les dijo que si ponemos de cabeza esta flor cerro, pues encontramos también esa imagen de corazón. Ahora, para los aztecas, pues era algo que refería las cosas que conocían. Esta imagen nos lleva a pensar que aquí está insertada nuestra realidad, pensaban ellos. El amanecer sobre esta cadena montañosa, evocando el macizo central de México, de oriente a poniente y de norte a sur. Sobre esta realidad montañosa hay un amanecer nuevo. Los rayos de la Virgen, pues todo el mundo piensa el rayo del sol, ¿verdad? Obviamente ella es la mujer vestida del sol que habla el Apocalipsis. Para los cristianos inmediatamente es la Virgen del Apocalipsis, pero los aztecas leen que este mensaje es la madre del sol. Ella no está, sino revestida del sol. Es una imagen cósmica. Tiene la tierra, el cielo, el sol, la luna. Y ella tiene como centro, ahorita lo vamos a ver, esta flor que se llama el Nahui Olin. Ahorita voy a explicar más, pero lo primero que leyeron fue que esta mujer que está embarazada, porque hay una gravidez
se constata por la forma aumentada del abdomen, esta parte de aquí está aumentada. Es una niña, pero tiene el abdomen grande. Es una prominencia vertical que corresponde a un embarazo en su última etapa. Y en el vientre de la Virgen, casi en el centro del vientre de la Virgen, se encuentra la flor de 4 pétalos que en azteca se llamaba Nahui Olin. Y es el símbolo principal de todo el códice. Esta pequeñísima flor, casi insignificante, significa el máximo símbolo náhuatl, representa la presencia de Dios, la plenitud, el centro del espacio y del tiempo en la imagen de la Virgen de Guadalupe, como la mujer que está embarazada de la divinidad. Marca el lugar donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo en su vientre. Y los 5 circulitos son 5, uno central, y los 4 pétalos del Nahui Olin. Eso, Nahui Olin significa movimiento, dinamismo perfecto. Es el niño sol por nacer en la morada de Dios, centro del universo, centro de la historia, plenitud del tiempo y del espacio, origen de la vida y principio dinámico por excelencia. Entonces, miren, el cinto es de una geometría exacta, recta y diagonal. Los aztecas eran estupendos geómetras y estupendos astrónomos, sobre todo observadores del caminar del sol. El cinto de color negro, color de la fecundidad, evoca un cerro pirámide, tiene la forma de una pirámide, en trazo geométrico diagonal del perenne caminar del sol en el rectángulo cósmico. El cinto marca el embarazo de la Virgen, se localiza arriba del vientre. Cae en 2 extremos trapezoidales que en el mundo náhuatl representaba el fin de un ciclo y el nacimiento de una nueva era. En la imagen simboliza que con Jesucristo, con este niño sol, se inicia una nueva era, tanto para el viejo mundo como para el nuevo mundo. Por la cercanía en la parte inferior al signo del Nahui Olin que les dije, está en la abertura de la fecundidad. En relación al calendario azteca, el cual ha de considerarse uno de los testimonios doctrinales más importantes de los mexicas, pues regulaba su vida como un verdadero calendario litúrgico cósmico. Y en la parte superior de las manos de la Virgen se asientan, en la parte superior del cinto se asientan las manos de la Virgen, en donde se construirá el cerro pirámide, rectángulo de diagonal. Ahí nació el niño sol en el Tepeyac. Quiere que se edifique una casita sagrada. Ese templo es como si dijera: sí, soy la madre del niño sol Jesucristo, puedo ejercer mi maternidad, consuelo, mi maternidad, vida, se dice así, con ustedes. Si aquí nace la cultura mexica, aquí nacerá la nueva civilización del universo. Lo que genera el Nahui Olin es la vida de luz, con la cooperación de esta Virgen, doncella entera. No más calendario azteca, es también el fin para ellos del calendario azteca, y se va a regir ahora con la que dijo: yo soy la que doy el ritmo de la vida de este pueblo.
naces permanentemente de mí como persona, como comunidad, como nación, como mundo. Todos estos son ideas que ellos pudieron, de alguna manera, por su ideología, por su cultura, por su lectura de los símbolos, captar. Para nosotros, pues hay que explicar un montón de cosas. Miren, también hay un símbolo aquí rarísimo en la imagen que se descubrió hasta 1740 y pico, cuando un pintor oaxaqueño, Miguel Cabrera, recibió el encargo del arzobispo de México de hacer un estudio quitando todo el cristal y viendo la Virgen con lupas y con mucha atención. Entonces él escribió, que lo pueden googlear y ahí lo encuentran, un hermoso, es un librito chiquito que se llama Maravilla Americana, y describe toda la imagen y su, digamos, su percepción. Desde luego no hace una lectura como les hice yo a la azteca, ¿no? Él hace una lectura pues con la cultura barroca que había en ese tiempo. Y ahí descubre un pequeño signo que es un 8. Y ese 8 ha hecho correr ríos de tinta y de investigación. Realmente no se sabe qué significa. No se sabe, porque en la cultura azteca no se usaba ese signo. Y lo más que podemos decir y que se le ha dado una interpretación cristiana es porque la Virgen se aparece el primer día, el 9 de diciembre, durante la octava de la Inmaculada Concepción. Pero esas cosas, yo simplemente les digo, existe ese signo. Y ahora también observamos otra cosa que para los aztecas es importante, es que la Virgen está en una postura que para los aztecas era significativa, está en un paso de danza, está con la rodilla flexionada y este pie recto y esta rodilla flexionada con las manos así, porque para los aztecas la danza era parte esencial de sus rituales. No había ningún ritual en donde no hubiera una danza. Entonces la Virgen, que está en un momento solemnísimo, ella introduce ese ritmo divino a la nueva realidad para los aztecas, ya que ella, con esta danza, nos habla de un nuevo ritmo. No había una celebración litúrgica en donde no hubiera esto. Por eso la Virgen tiene esa postura. Ella va a regir el ritmo de los astros, por eso está rodeada de todo el universo, y a su son el cosmos danza y ora. La vida entendida como una danza cósmica divina. Bueno, aquí vemos que la Virgen representa una edad, pues se ha discutido mucho, ¿verdad? Eso es también muy subjetivo, pero si es una chamaquita, tendrá unos 18, máximo 20 años, y ella tiene una estatura que en el ayate, así desde el fondo hasta acá, mide 1,43, 1,43 m. Bueno, otro signo extraño o que tiene un significado que se ha discutido mucho es el zapato de la Virgen. Ustedes ven que ese zapato que está pisando la luna, pues es de un color pardo, pero los estudiosos han visto que es de todo el conjunto el único pedazo del ayate que no tiene color. Está reflejando el color de la tilma. Y se ha dicho o se ha leído que eso no es un pie, sino que es un niño naciendo, y que significa el niño que nace en el ombligo de la luna. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Mestli, luna, jico, ombligo. Y de derecha a izquierda
Mecate es el fin del tiempo antiguo y el principio de otro tiempo nuevo. Hacia la izquierda de la mano del ángel y sobre el mismo, arropado en la túnica, amanece del pliegue azteca. Aquí nace, aquí se está produciendo una cosa nueva, el nuevo México Tenochtitlán. Es curioso, pues, que no haya color, aparece el Ixtle tal cual. Persona en náhuatl se dice Inixtle Inyolotl, es decir, rostro y corazón. Bueno, entonces el significado es que esto es un nuevo nacimiento. La luna en Guadalupe, está de pie la Virgen en medio de esa luna, y no es casual que la palabra México en náhuatl sea Metzhiko, que significa en el centro de la luna o en el ombligo de la luna, y también es el símbolo de fecundidad del nacimiento, de la vida, marca los hilos de la fertilidad femenina terrestre. Entonces, cuando oímos la palabra México, pues ellos sabían en el ombligo de la luna, es decir, era el centro del mundo conocido. Así como para los romanos, Roma era el centro, para los aztecas, México era el centro del universo. Luego también encontramos, bueno, los romanos decían que Roma era el umbilicus mundi. Bueno, pues los mexicanos decían que para ellos era el ombligo de la luna. El ángel, ahí vemos abajo y se puede apreciar un ángel que está a los pies de la guadalupana en ademán de como quien acaba de volar. Realmente no es un ángel. Ellos, los aztecas, no tenían esta figura. Es un niño de gran belleza, ahorita les explico por qué de gran belleza, que tiene unas alas que son como de águila, pero son asimétricas y muy coloridas. Los tonos son parecidos a los del pájaro mexicano Zintzicán, que Juan Diego recordó anunciando la aparición de la Virgen de Guadalupe. Las manos del ángel o de este jovencito sostienen el extremo izquierdo de la túnica y el derecho sostiene el manto. Esta figura, que es tan importante en la imagen, pues de alguna manera es por quien se identifica la Virgen de Guadalupe. Es decir, una Virgen de Guadalupe que no tuviera esto, no sería la Virgen de Guadalupe. ¿Qué significa realmente? Ese angelito es un Cuauhtlatoatzin, quiere decir aquel que habla como águila o el águila que habla cosas divinas o preciosas. Y este ángel no está cargándola ni colgándose de ella, sino que la está presentando. Y con ella, que es el centro de esta imagen, Jesucristo en su vientre. Quiere decir que este muchacho hace la función de anunciar, aquí está. Y en su mano derecha, ya dijimos que une el cielo y la tierra, porque tocan los dos, une el universo. Y las alas que tienen esos colores, que son el azul, el blanco y el rojo, se unen al significado del color negro de la luna. Y estos son los colores de los 4 rumbos del universo para los aztecas. Entonces, para ellos, el negro simbolizaba el norte,
el azul el sur, el blanco el oeste y el rojo el este. El rostro del ángel les dije que era hermoso porque para ellos, según sus categorías estéticas, tenía una cierta calva. Miren, es una cabecita que tiene calva. Y eso significaba ancianidad, es decir, sabiduría, es decir, autoridad, raíz de la verdad cultural. Por eso él también lleva un medallón, aquí un medallón, que hace juego con el medallón de la vida. Se relacionan así y entonces es el pueblo que presenta esta imagen cósmica que anuncia una nueva era con el niño sol que salvará. Bueno, ya solamente decir que la devoción a la Madre de Dios en su advocación de Guadalupe es una de las más difundidas y entrañables. Su mensaje es tremendamente tierno y cercano, es entrañable, su mensaje es de consuelo y de misericordia. Por eso quien conoce el mensaje de Guadalupe lo ama. Es la madre que quiere estar en todas las vicisitudes de sus hijos, en las alegrías, tristezas y enfermedades. En el punto tercero vamos a ver la ciencia y el evento guadalupano. Podemos recoger muchísimas cosas, pero vamos a ser breves. Se han hecho muchas pruebas para corroborar la existencia divina de la Virgen de Guadalupe, o al menos su procedencia sobrehumana, por parte de científicos y tanto religiosos como no creyentes. De esos diversos estudios, yo destacaría 5 aspectos que vamos a considerar fundamentales. Primero, estos son descubrimientos no tan antiguos, son bastante recientes. El ayate de la Virgen de Guadalupe ubica la ubicación de las estrellas en el cielo exactamente del mismo modo en que estaba el firmamento el 12 de diciembre de 1531 en ese hemisferio norte, en donde se encuentra la Ciudad de México, y las estrellas visibles del manto serían como una configuración o una síntesis de lo que había en el cielo. Del lado izquierdo del manto, es decir, de la Virgen, a nuestra derecha, porque lo vemos de frente, se encuentran comprimidas las constelaciones del sur, 4 estrellas que forman parte de la constelación de Ophiuchus. Abajo se observa Libra y a la derecha corresponde el inicio de Escorpios, intermedias en la posición superior. En el lado derecho del manto se encuentran las constelaciones del norte. En el hombro un fragmento de las estrellas de la constelación del Boyero, esta parte de aquí. Y también se encuentra la Osa Mayor, esta parte de aquí. Bueno, yo de verdad no soy un experto en los astros, ni soy un experto en los mapas estelares, pero estos estudios ustedes pueden consultar en internet cómo se hizo este estudio. Y quiere decir que de algún modo estas 46 estrellas, que son las más brillantes que rodearían la imagen de la Virgen, nos indican una
fecha, y esa fecha es 12 de diciembre de 1531. Bueno, eso es en cuanto al mapa estelar. Otro segundo punto sería los ojos de la Virgen. Miren, antes de que nosotros tuviéramos el conocimiento de las cámaras y de eso, pues nada más había lupas que podían aumentar y no había la capacidad de fotografiar como tenemos hoy. Bueno, esta imagen de la Virgen de Guadalupe se sometió a un estudio fotográfico en donde durante 2 décadas se permitió a un fotógrafo llamado Aste Tonsman descifrar las imágenes plasmadas en los ojos de la Virgen. ¿Cómo se hizo esto? Pues tomando una fotografía con cámaras ultrasensibles de gran resolución y haciendo amplificaciones y amplificaciones. La Virgen de Guadalupe le había dicho a Juan Diego: desde mi templo se hará lo que tengo en mi mirada. Y con la computadora se ampliaron esas imágenes que les mencioné que se hicieron y se llegó a ver en la córnea de la Virgen que en sus ojos está un indígena, está Zumárraga, está un intérprete que era Juan González, que está Juan Diego, el cual se conoce porque lleva la tilma, y una mujer negra, un hombre con barba, y en el centro, que es la parte más importante del ojo, hay una familia, explica el investigador, una familia completa. Rafael Startús, que es un oftalmólogo peruano encargado del peritaje de dicho hallazgo, explicó que el ojo humano solo puede registrar 3 imágenes, lo que significa que las 13 personas que aparecen en los ojos de la Virgen constituyen un fenómeno del todo sobrenatural. Y los mejores oftalmólogos mexicanos, argumentó el especialista, han examinado la imagen y todos declaran que los ojos de la Virgen de Guadalupe se comportan como los de una persona viva. Es un espacio mínimo. Si ustedes se acercan y ven, es un espacio mínimo. Y una de las cosas interesantísimas es que esta imagen está impresa o plasmada en un medio que se dice que no tiene preparación alguna. ¿Cómo pudo alguien pintar algo adentro de los ojos? También se ha descubierto que al proyectar la luz del oftalmoscopio sobre el ojo de la Virgen, el iris brilla más que el resto, no así la pupila, dando una sensación de profundidad. Incluso, dicen, parece que el iris se contrae. Entonces, pues, ¿qué han pensado los oftalmólogos que han estudiado esto? Pues que es un ojo vivo, que está vivo. Y Startús advierte que nadie, y menos en el siglo XVI, ni un pintor hubiera sido capaz de realizar tan delicados y precisos rasgos como los que se encontraron en los ojos de la Virgen. ¿Qué es lo que retrata? Pues, según se han hecho las imágenes, retrata el momento en que Juan Diego abre la tilma y se la muestra al obispo. Es decir, que los ojos de la Virgen reflejan lo que ella vio desde la tilma en el momento en que se aparece. Pues es algo prodigioso, obviamente, por eso se estudia. Otra cosa interesante es que, como yo les dije, en el siglo XVIII, el pintor oaxaqueño Miguel Cabrera tuvo el privilegio de estudiar a fondo esta imagen.
y pues con los avances que había en ese tiempo, pues declaró que era una cosa única. Bueno, con los avances de hoy se han encontrado que no tiene pinceladas, que no se sabe, se ha dicho que era temple, pero no se sabe. Muchos han dicho que la pintura se ve distinta de lejos que de cerca, que se parece como al color que tienen las mariposas en sus alas, que si se ven de un lado brillan más o menos según les dé la luz. Y en el mundo del estudio de estas cosas maravillosas, se ha declarado que junto con la sábana santa de Turín son las dos únicas imágenes aqueropitas. Quiere decir que significa no hechas por manos humanas. Hay una tercera que se llama el mandilion. El mandilion es un rostro que está en la catedral, si no me equivoco, del Salvador en Oviedo, España. Y ese mandilion se cree que fue el lienzo, lo dicen los evangelios, que cubrió el rostro de Cristo antes de la resurrección, cuando él estaba muerto junto con la sábana santa. Bueno, se les llama imágenes aqueropitas, no hechas por manos humanas. Desde luego que es una imagen extraordinaria. El experto español en pinturas Francisco Camps Rivera señaló que al estudiar la imagen en 1954 y luego en 1963, que no pudo encontrar huellas de pincel y que se dio cuenta que la tela nunca fue preparada. Nosotros cuando pintamos, los que sabemos algo de pintura, pues tienes un lienzo y esa tela se prepara, se ponen resinas, pinturas, para que la trama se cierre y entonces puedas pintar y la pintura no se te vaya para el otro lado, ¿verdad? Bueno, dicen que la Virgen de Guadalupe la coges, cosa que no se hace más que se ha hecho 3 veces en la vida, y la pones a la luz del sol y se verían los huecos, porque no tiene preparación. Entonces, cuando se le aplica el infrarrojo, señalan que no existe explicación para los pigmentos y la tonalidad brillante del ayate, si se tiene en cuenta que lleva expuesta 5 siglos. Es decir, le da la luz del sol, el calor, y también una cosa que es importante para decir que es parte del milagro guadalupano es que esta imagen estuvo expuesta 200 años, sin cristal, a la orilla del lago. El lago ahora ya se ha desecado, el lago de Texcoco, donde estaba la ermita del Tepeyac, y la gente llegaba, como es nuestra gente de Piadosa, la sobaba, se persinaba, le prendían velas, y entonces 200 años de sobe y la imagen pues permanece así. Por si fuera poco, 2 accidentes en el siglo XIX estaban limpiando las lámparas de plata que tenía la Virgen, no tenía cristal, ahora tenía un cristal de roca finísimo. Y entonces se les vuelcan unos contenedores que tenían ácido y manchan la imagen. Era para haberla destruido. Y no les sucede más que esas manchas, ¿verdad? Y todavía más, la guadalupana sufrió un atentado durante la persecución, ¿verdad?, de los gobiernos de Obregón, y ahí un tarugo, porque no tiene otra palabra, que había sido seminarista a las órdenes del gobierno, de nombre Luciano López, llevó una ofrenda ante el altar de la Virgen con una bomba de dinamita. Esa bomba estalló, quebró todos los floreros de cristal, desde luego. De hecho, rompió las escaleras de mármol. Un Cristo de bronce que había ahí lo hizo así. Pero la imagen de la Virgen, ni siquiera el cristal que ya tenía en 1921,
sufrió rasguño alguno. Cuando vayan ustedes a la Basílica de Guadalupe, ahí verán esto que se considera un milagro. Y también, en su día, millones leerán al ver la entrada principal del templo, sobre todo en la Basílica Antigua, un mensaje que tranquiliza a los católicos, dice, un mensaje que tranquiliza. No estoy yo aquí, que soy tu madre, las palabras que le dice la Virgen a Juan Diego. Bueno, ahora vamos a ver el cuarto punto. El cuarto punto es sobre la guadalupana y los papas. Bueno, yo quisiera destacarlo primero, que las apariciones marianas que hay en la iglesia, pues que pueden ser muchas, pero aprobadas por los papas, han sido prácticamente 5. La de Guadalupe, la de Lourdes, la de Fátima, la de la Salet y la de la Medalla Milagrosa. Bueno, de esas 5 apariciones marianas, todos los mensajes, si ustedes los leen y conocen, hablan sobre el pecado del hombre y la necesidad de conversión, menos Guadalupe. El mensaje guadalupano es un mensaje alentador, de esperanza, es un mensaje de ternura y amor. Los papas, desde 1644, han tenido gestos de veneración hacia la Virgen de Guadalupe. El primero fue el Papa Urbano VIII, que concedió la indulgencia plenaria a los que visitaran el santuario durante la fiesta del 12 de diciembre. No por eso es el santuario más visitado del mundo. Si ustedes quieren ir a una cosa hermosa del pueblo, vayan un 12 de diciembre. Ahora no va a ser posible, pero anteriormente sí. La fama de la guadalupana crecía poco a poco hasta que en 1754 Benedicto XIV, mediante un documento llamado durante un breve llamado Non es Equidem, proclamó que la fiesta del 12 de diciembre sería para el patronato de toda la República Mexicana, y cuando le presentaron la imagen de la Virgen, que se encuentra ahora en un óleo en el colegio mexicano de Roma, pronunció aquellas famosas palabras del Salmo, non fecit taliter omni nationi, que están grabadas en oro en la Basílica Antigua, y que quiere decir no ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. Bueno, fueron varios pontífices los que han citado a la patrona de México en sus discursos. En 1900 llegó la primera solicitud del Concilio Plenario Latinoamericano de extender la fiesta de la Virgen de Guadalupe para toda América Latina. Es decir, todos los obispos reunidos pidieron esto. Pasó una década hasta que el 24 de agosto de 1910, San Pío X la declaró celestial patrona de la América Latina. Después Pío XII la nombró patrona de todas las Américas y de las Islas Filipinas. Pío XI, perdón. Y luego Pío XII la llamó emperatriz de las Américas. Ese de la llamó es que son títulos que le dan, que se dan mediante un documento oficial. Y Juan XXIII, la misionera celeste del Nuevo Mundo y la Madre de las Américas. Pablo VI envió el 25 de marzo de 1966 un mensaje de radio como homenaje a la Virgen y le concedió una distinción pontificia, la Rosa de Oro. La Rosa de Oro es una condecoración. El Papa Beato hoy Pablo VI, a través de su mensaje, manifestó: ante el altar de este santuario, nuestro dignísimo cardenal legado hace la ofrenda de la Rosa de Oro, regalo pontificio otrora frecuente a las potestades de la tierra, como premio de la Santa Sede por sus benemerencias religiosas.
Con este obsequio, como dijimos, al bendecirlo en la Capilla Sixtina, hemos querido honrar la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y premiar la fe y la devoción mariana del pueblo mexicano. Es decir, es una distinción a la Virgen, pero al pueblo. Y la relación especial del Vaticano con México y su patrona la dejó clara Juan Pablo II cuando, tan solo a un mes de haber sido elegido, el 22 de diciembre, pronunció que su primer viaje sería para inaugurar los trabajos de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que conocemos como CELAM, y para mostrar su veneración por la Virgen de Guadalupe. Juan Pablo II dijo que la Virgen se encontraba en todos lados, pero que vive en México, así lo dijo. Y él, ya lo saben, visitó 5 veces la Basílica de Guadalupe, y él, desde el inicio, confió y consagró su pontificado a ella. Y en otro de sus viajes, beatificó en la Basílica de Guadalupe en 1990 al beato Juan Diego Cuauhtémoc, y en 1999 el Papa polaco regresó a México y en su homilía durante la misa en la Basílica de Guadalupe declaró la fecha del 12 de diciembre con el rango litúrgico de fiesta para todo el continente, desde el Cerro del Tepeyac, donde se apareció en 1531 al indio náhuatl Juan Diego, hasta Alaska y la Tierra del Fuego. El 12 de diciembre será el Día de la Virgen de Guadalupe, declaró el Papa Juan Pablo II en aquella ocasión. El último viaje de Juan Pablo II, en 2002, tuvo como objetivo principal la canonización del beato Juan Diego, el primer santo indígena de América Latina. Si ustedes pueden ver, pues está toda esa documentación filmada. Era ya un anciano, fue el esfuerzo grandísimo que hizo, pero por manifestar su amor a la Virgen de Guadalupe. Ahí pues lo vimos ya en una de sus últimas salidas. El Papa Francisco confesó a los periodistas, este último Papa, que viajaba con él hacia México por su deseo profundo de rezar ante la Virgen de Guadalupe. Y el Papa hizo un gesto interesante, porque le preguntaran, bueno, ¿y qué le va a pedir? Y él dijo, nada. Yo lo que quiero es que la Virgen me mire a mí. Entonces, en la noche, sin que hubiera público en la basílica, la Virgen de Guadalupe tiene un sistema de seguridad pues, muy avanzado. Entonces en la noche gira la imagen, se cierra con planchas que la aíslan pues, de temblores e incendios. Entonces tiene un camarín dorado que no entra nadie ahí, y entonces ahí le prepararon al Papa ese lugar, giró la Virgen y se estuvo ahí. Lo vimos porque lo estaban filmando, como unos 25 minutos con la cara agachada. Es decir, él estaba recibiendo la mirada de la Virgen, que es una manera preciosa de orar, de decir, pues siempre venimos a pedir, a pedir, a pedir. Pero él quiso tomar esa actitud, ¿verdad?, de adoración a Dios y de reconocimiento de la presencia de María, patrona y emperatriz de toda América, y darle un significado mayor. Para la Iglesia Católica, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México
es el gran símbolo de la evangelización de América. Podemos concluir, la Virgen de Guadalupe nos ha acompañado ya 489 años que se cumplen en este extraño año de 2020 y ha sido testigo del caminar de nuestros pueblos. Y ella, como lo prometió, nos sigue manifestando el amor que Dios nos tiene y la centralidad que quiere tener Él en nuestras vidas y en nuestra historia. Su mensaje sigue siendo actual y urgente. Nos sigue invitando a construir en todos los lados en que nos encontremos esa casita sagrada, en donde como nadie, ella está para formar nación, pueblo, ciudad, familia, iglesia, para que nos reunamos para caminar juntos peregrinando por estas tierras hacia la plenitud. Ella nos guía y acompaña, cura nuestras enfermedades y heridas, nos tiene en el cruce de sus brazos. Es la lectura de este códice y la experiencia del pueblo. Nos podemos decir, no es ella nuestra salud. Construyamos, edifiquemos, vivamos cerca de esta madre que quiso pisar nuestras tierras para enseñarnos cuánto amor nos tiene el Dios de la vida. Que su presencia sagrada sea un aliento para que en nosotros crezca la fe en un futuro en el que Dios está en el centro. Que tengamos la esperanza en un futuro mejor para nuestros pueblos y una vivencia de caridad en donde todos nos entendamos como hijos del mismo Padre y de la misma Madre. Que así sea.